Ok, vamos a comenzar con este webcast que tiene una duración aproximadamente de 1 hora y cuyo tema es el cálculo de caída de tensión en red de distribución aérea en este caso, ¿no? Que de hecho es uno de los factores importantes que nosotros vemos cuando desarrollamos proyectos de red de distribución, ¿no? Ya sea en media o baja tensión, porque justamente el cálculo de caída de tensión es uno de los parámetros con los cuales nosotros nos basamos para dimensionar el cable, en este caso la sección del conductor, ¿no? Ok. Eh, Ahora, ¿qué modelos típicos de red de distribución pueden ser circuitos abiertos? Algunos lo dicen circuitos abiertos o circuitos con conductores de fases independientes, conductores desnudos o redes abiertas, ¿no? Son los famosos que pueden ser en media tensión, baja tensión, y las redes de distribución secundaria pueden ser típicamente con conductores preensamblados o autoportantes o del tipo CPI, ¿no? O fase independiente. Entonces, nosotros podemos modelar cualquier tipo de circuitos, en este caso en el DirectCAD, en el cual vamos a calcular justamente lo que es caída de tensión. Entonces, nos vamos a pasar acá en la parte teórica, que justamente es, por tratarse de circuitos de corta longitud, ¿no? Eh, El circuito equivalente es básicamente parámetros longitudinales. En este caso está definido por la resistencia y la reactancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el modelo de circuito equivalente de una sola fase, línea corta, ¿no? Resistencia y la reactancia. En este caso, la resistencia es un parámetro que ya viene definido por los fabricantes de conductores. En este caso nos dan la resistencia DC a la temperatura base, ¿no? Normalmente es pues a 20 grados, ¿no? 20 grados Celsius. Y la reactancia depende básicamente de la inductancia, ¿no? Y la inductancia es un factor que está definido por la disposición geométrica de los cables, ya sea en media tensión o en baja tensión. Entonces, si nosotros quisiéramos modelar cualquier red de distribución, eh, tendríamos que calcular justamente estos parámetros, ¿no? Tanto la resistencia y la reactancia, que en su conjunto vendría a ser pues la impedancia de la línea. Es justamente estas magnitudes que nos sirven de nexo de unión de estos parámetros, en este caso es la impedancia, ¿no? Resistencia más la reactancia. Ahora, la reactancia depende de inductancia. Se calcula como la inductancia por W, ¿no? W que es 2pi por la frecuencia. Entonces, estos son parámetros fijos, ¿no? 2pi básicamente es una constante y la frecuencia, que es la frecuencia de la red, trabajamos aquí en Perú a 60 Hz, en otros países sí, trabajan todavía en 50 Hz, ¿no? Entonces, nos faltaría calcular lo que es la inductancia para el caso de la reactancia. Reactancia inductiva, ¿no? Recuerden que el modelamiento real o completo de una línea depende de los parámetros tanto longitudinales como los transversales, ¿no? Los transversales básicamente tiene que ver con la capacitancia, ¿no? Pero para el caso de redes cortas, como son las redes de distribución, estos parámetros se pueden despreciar, ¿no? Entonces, vamos con la resistencia, ¿no? La resistencia. La resistencia se debe calcular a la temperatura de operación. Entonces, esta resistencia básicamente es una fórmula bastante sencilla que depende de la resistencia a la temperatura base, como habíamos mencionado, que normalmente nos lo dan a la temperatura base, ¿no? Que es 20 grados Celsius, ¿no? En este caso, ohms por kilómetro, la resistencia por unidad de longitud. Y bueno, esta resistencia se multiplica por un factor, que es uno más el alfa, que vendría a ser el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. Este coeficiente depende del tipo de material, ya sea aluminio puro, aleación de aluminio, cobre o cualquier otro material. Este es un factor que depende del tipo de material. Y por el delta de temperatura, en este caso la temperatura de operación
con respecto a la temperatura base, ¿no? Que es 20 grados. En este caso, T sub I vendría a ser temperatura a 20 grados, ¿no? Es una fórmula bastante sencilla de calcular. Con eso ya tendríamos lo que es la resistencia. En el caso de la inductancia, en este caso nuestro objetivo va a ser calcular la reactancia, ¿no? Que depende de la inductancia. Esta inductancia se va a calcular, bueno, aquí están los valores del coeficiente, el alfa, para distintos tipos de materiales, ¿no? Entonces, la inductancia va a depender de la configuración geométrica de las fases, en este caso, ¿no? Si hablamos de dos monofásicos, trifásicos, ¿no? Entonces, circuitos del tipo preensamblados autoportantes o el tipo de fases independientes. Pueden ser en baja tensión. En este caso aquí, pues una red típica que pueden ser el neutro con las tres fases, ¿no? O pudiese ser una configuración monofásico, dos fases neutro, o bueno, una sola fase, fase neutro, y un hilo piloto para el caso del alumbrado público, ¿no? Va a depender del tipo de configuración. Entonces, estos son los circuitos típicos en el caso de las redes de baja tensión o redes secundarias. Y en el caso de media tensión, aparte de los que son circuitos redes abiertas o fases independientes, que pueden tener cualquier tipo de configuración, ya sea del tipo horizontal, tipo voladizo o tipo bandera, pueden ser tipos triangulares, deltas, verticales, ¿no? Entonces, esa disposición geométrica es de la cual va a depender la inductancia, ¿no? Eh, También tenemos en las redes de media tensión del tipo preensamblados autoportantes y también se utilizan lo que son las redes compactas o ecológicas, ¿no? En este caso, pues las tres fases o las fases van montados sobre un neutro portante, ¿no? Vean que aquí lo que depende es básicamente el espaciamiento geométrico, la separación geométrica, ¿no? Aquí básicamente están juntas, ¿no? Entonces la inductancia depende de esa configuración. Ahora, ¿cómo es que se calcula esta inductancia? Básicamente la inductancia también es por unidad de longitud, en este caso hercios por kilómetros. A ver, es 1 sobre 2 n más 4.6 del logaritmo de la distancia media geométrica entre las fases entre el radio equivalente. Entonces, n básicamente es el número de fases, ¿no? Número de cables por fase. Para redes secundarias, una sola fase, ¿no? Entonces, básicamente este es un medio. Entonces, básicamente para la inductancia necesitamos calcular la distancia media geométrica y el radio equivalente, ¿no? El radio equivalente pues es una fórmula bastante sencilla, de hecho hay dos formas de poder calcularlo dependiendo de la información que se tenga. Por ejemplo, uno de los casos es que si nosotros tenemos como dato la sección, bueno, con la fórmula del área es pi por el radio al cuadrado, simplemente podríamos calcular ese radio o tomar el radio de esa expresión, ¿no? Despejar el radio y asumir que este es nuestro radio equivalente, ¿no? Si solamente tenemos como dato la sección del cable, ¿no? La sección del conjunto en este caso. Cuando son cableados y la otra forma es cuando se pueden calcular mediante unos factores, ¿no? Factores, para el caso de un solo alambre, un cable concéntrico, tendría esta expresión, ¿no? 0.779 por el radio. Y si hablamos según el número de hilos, desde 7, 19, 37, 61, bueno, el caso de la red de distribución normalmente es 37, 19 y en algunos casos hasta 37, ¿no? Sería calculado con esta expresión, ¿no? Va a depender de este coeficiente básicamente. Y en todos los casos habríamos que calcular por un R, que es el radio externo del conductor. Y esto también va a depender también del tipo de material, ¿no? Si hablamos de un solo material o, por ejemplo, aluminio con alma de acero, ¿no? Como son los ACCR. Entonces, ustedes lo pueden calcular con estas expresiones o
con esta forma más simple, ¿no? Teniendo la sección y despejar el radio. Con cualquiera de los dos van a tener un resultado casi similar, no va a haber mucha variación incluso. Y bueno, con esto se calcula lo que es el radio equivalente, ¿no? Tendríamos el radio equivalente y nos faltaría calcular lo que es la distancia media geométrica. Entonces, esta distancia media geométrica sí también depende de la configuración geométrica, ¿no? Por ejemplo, para circuitos de esta disposición, bueno, puede ser cualquier disposición, ¿no? Horizontal, vertical, tipo triangular. La idea es que el diámetro equivalente, o medio geométrico, perdón, es básicamente la raíz cúbica del producto de las distancias de cada fase, ¿no? Entre cable y cable en este caso, ¿no? Entonces, es un producto, las distancias pueden variar, ¿no? Pueden ser del tipo horizontal, vertical, triangular, cualquier configuración. Básicamente, ustedes tendrían que calcular con esta expresión, ¿no? Ok, entonces con eso podríamos calcular lo que es la inductancia, ¿no? Eh, Ejemplos para calcular el diámetro medio geométrico cuando son del tipo eh, preensamblado. En este caso, pues se puede asumir que, pues, que las tres fases están juntas. Bueno, están juntas de hecho, ¿no? Van enrollados helicoidalmente sobre un portante o neutro. Y en este caso, como son las distancias entre cable y cable, estas distancias nosotros podríamos que asumir que son las mismas, ¿no? Entonces el producto vendría a ser el mismo, ¿no? Y el cubo, pues vendría a ser prácticamente cualquier distancia entre fase y fase, ¿no? De la distancia entre la fase RS, ST o RT. Es igual en sí. Entonces, este sería el caso más fácil, ¿no? Para el caso de los preensamblados o autoportantes. En el caso de los tipos convencionales, sí tendría que ser la separación entre fase y fase, ¿no? En el caso de las redes secundarias, aquí lo que se utilizan son unos elementos llamados bastidores, ¿no? Y estos bastidores, de hecho, tienen una separación geométrica típica entre fase y fase, ¿no? Puede ser entre esta fase y esta fase. Típicamente, estas distancias pueden ser entre 20 centímetros, ¿no? 0,2. Es que no tienen ese dato, ¿no? Si trabajamos con ese modelo de redes. Acá sería 20, 20 y entre las fases más alejadas serían 40. Un valor considerado para esos tipos o esos modelos de circuitos. Entonces ya se tendría determinado lo que es la distancia media geométrica y el radio equivalente. Por ende tendríamos lo que es la inductancia, ¿no? Bueno, multiplicado por W, que es lo pico la frecuencia, se tendría lo que es la reactancia. Entonces con eso ya tendríamos determinado lo que es los parámetros longitudinales de cualquier red de distribución, ¿no? Entonces hablamos de redes de corta longitud, ¿no? Ahora, para el cálculo de caída de tensión, ¿no? Básicamente se obtiene del diagrama que habíamos mostrado al inicio, ¿no? Es un diagrama, y bueno, este sería el tema del diagrama fasorial, ¿no? La tensión de recepción o la tensión en la carga y la tensión en bornes o la tensión de alimentación. Entonces, este ángulo típicamente cuando hablamos de redes secundarias o redes de distribución es bastante pequeño. Entonces, lo que se hace es una aproximación cuando uno quiere calcular la diferencia de tensiones. Entonces, esta diferencia de tensiones, básicamente, si uno lo proyecta sobre esto de aquí, sería básicamente es la diferencia, ¿no? Entre B1 y B2, o sea, este valor de acá, toda esta longitud, ¿no? Cuando hablamos de valores de ángulos bastante pequeños, tiene una aproximación bastante cercana. Y de ahí es donde nosotros obtenemos lo que es la impedancia, ¿no? Que depende básicamente de la resistencia y el ángulo entre la corriente y la tensión, ¿no? La tensión en bornes. Es un valor bastante aproximado con respecto a la impedancia, pero nuestro objetivo es en sí calcular lo que es caída de tensión. Entonces, la diferencia de tensiones para el caso de redes de distribución vendría a ser raíz de 3
Esta es la tensión de línea con respecto a la tensión de fase, ¿no? Y bueno, delta de B es y Z. Esta es la expresión para el caso de redes trifásicas y esta sería la expresión con respecto a las redes monofásicas. Fase neutro, ¿no? Ahora, Z para el caso de las redes trifásicas es este valor, ¿no? R cos phi más X seno de phi, ¿no? Reemplazándolo aquí, tendríamos que el delta de caída de tensión vendría a ser toda esta expresión. Y para el caso de las redes monofásicas sería esta expresión. Ahora, entonces nosotros trabajamos, o algunos trabajan para el cálculo de caída de tensión con dos modelos, conocidos como el modelo por potencia o modelo por corriente, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieren trabajarlo o las expresiones con las cuales quieren trabajarlo. Entonces, el delta de caída de tensión, que es esta expresión, para el caso del modelo por corriente, vendría a ser K por la corriente y por la longitud, ¿no? Entonces, acá, si nosotros quisiéramos calcular cuál es el factor K de caída de tensión para redes trifásicas, haríamos aquí una analogía, ¿no? Acá tengo la longitud, aquí tengo la corriente, entonces toda esta expresión vendría a ser el factor K para el caso de las redes trifásicas, ¿no? Bueno, este sería un K trifásico, ¿no? Y para el caso de las redes monofásicas, igual, ¿no? Tengo corriente, longitud, corriente, y esta expresión vendría a ser el factor K para las redes monofásicas, ¿no? Y es lo que se presenta aquí. Bueno, aquí habría que hacer de esa misma forma, ¿no? Entonces, esto es básicamente la formulación matemática que se utiliza en el tema de lo que es caída de tensión. Es bastante sencilla, se puede aplicar incluso con archivos en Excel, ¿no? Y bueno, nuestra idea es nosotros mostrarlo en el programa. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia en que yo implemente estas formulaciones en un archivo Excel y el hacerlo en el programa, ¿no? Vamos aquí al software. Este es, por ejemplo, el DirectCAD y vamos a abrir cualquier archivo en el cual ya se tenga modelado cualquier red de distribución, ¿no? Por ejemplo. Entonces, modelamientos para el caso de redes aéreas con conductores preensamblados, autoportantes, en este caso conductores del tipo trifásico, ¿no? Y aquí se está trabajando tanto para trifásico, circuito de fase y alumbrado público, en este caso con una sola fase, un solo hilo, ¿no? De una sola fase. Las redes trifásicas autoportante, e incluso ya está mostrando lo que es la caída de tensión, ¿no? Caída de tensión en todos los extremos de líneas o fines, ¿no? Bueno, extremos, fines o colas, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, mientras más la longitud de los circuitos sea mayores, dependiendo de cuánta carga se esté alimentando, la caída de tensión va a aumentar, ¿no? Entonces, es justamente aquí, por ejemplo, que en configuración, para el caso de las redes secundarias, uno puede definir justamente esos parámetros que nosotros hemos visto, ¿no? Vamos a ver. La resistencia. La resistencia básicamente se calcula con la resistencia a la temperatura base, alfa y delta de T, ¿no? Temperatura de operación y la temperatura base. Entonces, aquí en cálculos defino justamente esa temperatura de diseño o la temperatura de operación. Es un factor. Y los demás parámetros, como son el alfa y la resistencia y la temperatura base, son parámetros propiamente del conductor. Entonces, por ejemplo, aquí en proyectos, vamos a ver qué tipo de conductores tengo. Aquí están conductores, ahora el que estamos modelando. Aquí está, ¿no? La resistencia, la temperatura base, que es la resistencia continua, y justamente la temperatura base, ¿no? 20 grados. 20 grados y la resistencia. Entonces, todos estos parámetros los está considerando el DirectCAD, ¿no? Y bueno, a la temperatura de operación ya lo calcula la resistencia y la temperatura de operación. Incluso aquí esta configuración, claro, aquí como nombre, el nombre que nosotros observamos es básicamente es una etiqueta, pero la configuración realmente se define en la base de datos, ¿no? El número de fases
número de conductores para el caso de alumbrado público, que pudiese tenerlo o no pudiese tenerlo, y si lleva un neutro portante. Entonces, si está trabajando con un cable adicional solamente para las cargas de alumbrado público, entonces hay que definir también la resistencia a la temperatura base de ese conductor, ¿no? Y bueno, dependiendo de qué sección sea, ¿no? Y bueno, el programa te calcula, definiendo la temperatura de operación y los dos factores, la resistencia y los factores K de caída de tensión, ¿no? Tanto para servicio doméstico y alumbrado público, ¿no? Que el programa ya lo está calculando. Y lo hace para cada cable, en este caso, todos los cables. Entonces, aquí es donde se definen los parámetros del conductor y los demás parámetros como son la frecuencia para el caso de la reactancia o la reactancia se define aquí, ¿no? Pueden ser de 50 o 60 Hz, que son los valores típicos. Y bueno, con eso se calcula lo que es los parámetros eléctricos de los circuitos, ¿no? Y bueno, uno de los objetivos es justamente verificar que en los extremos se cumpla con el porcentaje de caída de tensión, ¿no? Que especifican las normativas. O sea, estas normativas pueden variar dependiendo de las distribuidoras, operadoras, ¿no? O para quién se está haciendo el proyecto. Pueden ser redes en zonas urbanas, zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Perú trabajamos zonas urbanas según la norma técnica en calidad de servicios eléctricos, la caída de tensión hasta 5% como máximo. Incluso los especifican en el caso de las bases para el diseño de líneas redes secundarias, ¿no? Bueno, ahí lo modelan para el caso de redes en zonas rurales, para el caso son valor de 7%, si más no me equivoco, ¿no? Pero eso va a depender de las normativas en sí, ¿no? Por ejemplo, nuestros modelos de redes que nosotros aplicamos en Perú, por ejemplo, son del tipo europeo, ¿no? Son circuitos eh, relativamente en mayor longitud con respecto a las redes primarias o las redes de media tensión, las redes de distribución, ¿no? Las redes secundarias son de mayor longitud que en comparación que las redes de media tensión, ¿no? O mejor dicho, que en el caso de las redes secundarias hacemos circuitos de longitud considerable por los niveles de tensión que nosotros trabajamos aquí, ¿no? Pues son 380 trifásico y 220 monofásico. Por ejemplo, en otros países como son Colombia, ¿no? O países en Centroamérica, Ecuador, ellos trabajan con una tensión menor, ¿no? Pueden ser monofásicos 120. Entonces, al tener una tensión menor, pues sus redes son relativamente más cortas, ¿no? No pueden hacer redes tan grandes, ¿no? Por el tema de la caída de tensión también, ¿no? Y bueno, sus normativas también especifican cuánto es como límite de caída de tensión, ¿no? Pueden ser incluso menores. Ok, entonces bueno, vamos a ver aquí. Es un conductor de 35 milímetros cuadrados, sección de fase y alumbrado de 16 milímetros, ¿no? Con un portante de 25 milímetros cuadrados, tipo CAIS, ¿no? Y en este extremo, para estas cargas, vamos a ver que las demandas utilizadas son de 1 kilowatt. Bueno, de hecho, son bastante bajas, ¿no? Normalmente son alrededor de los 2 kilowatts, ¿no? Y justamente esto es lo que me ayuda a dimensionar la sección del conductor. Por ejemplo, cuando no se cumple con lo que es la caída de tensión, ¿no? El software te va emitiendo unas alarmas gráficas, ¿no? Y te lo va indicando en los tramos donde no se está cumpliendo con este límite de caída de tensión. Por ejemplo, aquí está el 5%. Entonces, los tramos donde no se está cumpliendo la caída de tensión se tornan de color rojo. Entonces, aquí vamos a ver en este extremo, estoy en 5,31, o sea, estoy por encima del límite que es 5%. Entonces, ¿hasta dónde no se está cumpliendo? Justamente a partir de aquí, ¿no? Todo este tramo no cumple. Incluso el programa te puede mostrar la caída de tensión en todos los nodos, no solamente en los fines de línea.
Voy a activar esto de aquí, tensión en todos los nodos, ¿no? Lo activo. Y bueno, aquí está bastante pequeño. Vamos a esconder algunos textos, por ejemplo, no quiero ver los vanos. Bueno, sí, los vanos nomás. Y voy a aumentar este texto. Vamos a ver, vamos a aumentar este texto, numeración, voltajes, caídas de tensión. Bueno, la caída de tensión está en 3, ¿no? Voltajes en los nodos. Parece que este valor bueno, aquí, ¿no? Bueno, aquí está en 5.02, ¿no? Justo casi por encima, ¿no? Una diferencia bastante pequeña, pero bueno, ya está por encima de los 5. Aquí 4.77, o sea, todo este tramo está correcto y a partir de aquí no cumple. Ahora, ¿qué pasaría si yo no lo trabajo al 5%? Incluso algunos proyectistas no lo trabajan al límite, ¿no? ¿Por qué? Por un tema de manejar lo que es una margen de reserva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo lo quiero controlar al 4.5%. Entonces, si mi límite se reduce, miren hasta dónde va a afectar. Ahora ya no cumple hasta aquí, ¿no? 4.44, aquí es 4.08, ¿no? Y a partir de aquí ya todos estarían en cumplimiento. Entonces, justamente es este tema de la que es caída de tensión lo que me permite dimensionar la sección del conductor, ¿no? A ver, este cable corresponde al circuito número 2, ¿no? Circuito 2. Bueno, aquí hay varios circuitos. Aquí sale un circuito 1, un circuito 2, circuito 3, bueno, circuito 2. Circuito 2 en un tramo. Este es el tramo principal. Vamos a ver, vamos a aumentar la sección aquí, ¿no? Aquí ya está en 50 milímetros. Ya no tengo, quizás, voy a cambiarlo aquí. Bueno, trabaja hasta 70, pero ¿qué pasaría si yo este tramo que está trabajando todavía con 35 lo voy a aumentar la sección? Le voy a aumentar la sección de 35 a 50. Bueno, solamente se corrige un pequeño tramo, más no todo. Entonces, si no cumple ahí, tendría que aumentar el tramo principal, ¿no? Y a trabajarlo con 70. Entonces, al aumentar el tramo principal, los demás ya no tendrían problema, ¿no? Estoy por debajo del límite, 4.39. En esta sección, vamos a ver, este circuito pertenece al 50 y 50. Vamos a aumentarle aquí, ¿no? En este circuito 3. Voy a aumentarlo a 70. Solamente el tramo principal. Vean que yo solamente cambio ese tramo principal. Bueno, lo que pasa es que la ruta de este circuito viene en este sentido. Aquí y deriva aquí. Por eso que ha afectado el cambio aquí. Aquí aparentemente pareciera parte del mismo circuito de este transformador, pero no, es una conexión mecánica nomás, no es eléctrica. Está utilizando el poste de los circuitos de la estación 1, ¿no? Claro, y incluso si fuese de esta forma ya no necesitaría esta retenida, ¿no? Aquí ya estaría prácticamente en alineamiento, ¿no? Igual aquí ya no necesitaría esta retenida. Más sí sería la retenida en este sentido, pero hacia atrás, ¿no? Ya está. Entonces lo conecto de esta forma y ya no necesito retenidas porque esto estaría en equilibrio y esto como es un vano corto sería un vano flojo, ¿no? No necesitaría retenidas en tal caso. Esta retenida sí solamente compensaría todo este tramo. Entonces con 70 milímetros cumpliría, ¿no?
Incluso algunos pueden trabajarlo como un tramo principal y esto considerarlo como una derivación y solamente cambiarlo aquí, ¿no? A partir de aquí, por ejemplo, si yo edito el conductor y le reduzco la sección y que el cambio sea de aquí en adelante. Voy a recalculo y vean que como tramo hasta este punto sigue en 70 y de aquí lo he cambiado solamente de aquí en adelante, trabajo con 50, ¿no? Y bueno, estoy en el límite, pero sigo cumpliendo, ¿no? Solamente permite hacer el programa. Trabajar en secciones diferenciadas en un mismo tramo, ¿no? Ya sea un tramo o en derivaciones, ¿no? Entonces, vean que con esto se puede dimensionar la sección del conductor para el caso de las redes trifásicas. ¿Ok? Ahora, si nosotros quisiéramos ver el cálculo detallado que vimos aquí, todas estas formulaciones de caída de tensión, lo pudiesen hacer desde primero calcular lo que son los parámetros eléctricos. Esto sería en el caso de sección, cálculos y reportes. Y aquí, ¿no? Parámetros eléctricos. Pueden ser para el caso de las redes en baja tensión o en media tensión, ¿no? En el caso de baja tensión. Pues toda esa formulación que yo mostré al inicio en la presentación eh, se detalla básicamente aquí, ¿no? Se resume en toda esa sección. Entonces, hablamos de conductores preensamblados, circuitos redes abiertas, o incluso pueden ser redes subterráneas, ¿no? Recuerden que las redes subterráneas también tienen una disposición geométrica, ¿no? Pueden ser horizontales o triangulares, ¿no? Y bueno, la separación dependiendo de cuánto están separados físicamente cada fase, ¿no? Entonces, para el caso de los preensamblados, el tipo de conductor utilizado, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Esto está configurado, por ejemplo, esto recuerden que es una etiqueta que yo le designo para identificar al conductor, pero la configuración realmente se define en esta sección. Aquí está de 3 fases de 50 milímetros cuadrados, uno para alumbrado público, en este caso de 16, y un neutro de 25, ¿no? Esto es lo que define la configuración del cable. Parámetros como son la resistencia, la temperatura base, que aquí ya está jalando los parámetros que yo definí en las bases de datos generales, ¿no? Tanto para circuito, servicio particular y alumbrado público. La sección, ¿no? de servicio particular y la sección del cable para alumbrado público, número de hilos, la frecuencia de la red. Esto básicamente sería para el cálculo de la reactancia, ¿verdad? La reactancia, servicio particular y alumbrado público. Y este es donde, aquí en esta sección es donde se define la distancia para el cálculo de la distancia media geométrica, ¿no? De 1, de 2, de 3. En este caso los tres valores son el mismo, ¿no? Y para el caso de alumbrado público, básicamente sería la sección del cable de alumbrado público. La temperatura de diseño. Eso va a quedar como un pendiente. Claro, pero algo que lo manejamos nosotros como un pendiente. Es decir, mira, se realizar esto, a veces esto, podemos seguir esto para que seguimos metiendo mano esas cosas. Porque tú sabes que vas a saber, no, los trabajos. No le paramos bola a eso. ¿Qué formato usa? A ver, bueno, no entendí si era una consulta o sea, se activó su micro por accidente, pero bueno, igual lo pueden hacer sus consultas por el chat. Si ustedes creen pertinente, pueden activar su micro, pero básicamente para hacer la consulta, ¿no? Aquí en la consulta, ¿no? Por ejemplo, el cálculo de caída de tensión monofásica expuesta en la presentación es válida para tipos
tensión bifásica. Bueno, es bifásica, pero realmente es una monofásica o puede aplicar con una bifásica, ¿no? Es monofásico, fase neutro, ¿no? Claro, si hablamos de una sola fase, por retorno por tierra o típica, o realmente una sola fase, la expresión va a variar. En este caso, va a depender de la resistividad del terreno. En algunos casos aquí, para aquellos que trabajan con ese modelo, el modelo de circuito, bueno, aquí ya se puede definir ese parámetro. A ver dónde se define. Bueno, en baja tensión. Aquí, resistividad del terreno, ¿no? La resistividad del terreno se define en esta sección. Y esa formulación lo pueden encontrar también en el caso de las bases para el diseño de líneas y redes. Para justamente en este documento que es la de Gero, para el caso de redes secundarias con conductores autoportantes, también presentan las mismas formulaciones, ¿no? Lo que es caída de tensión, factores para el caso de redes secundarias, trifásicos y monofásicos, en este caso es fase neutro, lo que es que el cálculo de resistencia, acá está, claro, el cálculo de reactancia inductiva, aquí está, ¿no? La reactancia inductiva para el caso de sistemas monofásicos con retorno por tierra, ¿no? Básicamente depende de esta expresión. 0.1734 logaritmo del diámetro medio geométrico y ds, ¿no? El diámetro equivalente es 85 de la raíz de ρ. ρ es justamente la resistividad eléctrica del terreno, ¿no? Y ds vendría a ser el radio equivalente, ¿no? Es calculado con eso, acá una expresión similar que depende del radio externo. Entonces, aquí este ds es justamente, o el de depende de la resistividad del terreno. Y ese valor de la resistividad del terreno se define en este parámetro. Para el caso de lo que son las redes monofásicas con retorno por tierra, ¿no? Y bueno, si se pueden cargar otras secciones de conductores, claro, lo que pasa es que las bases de datos para el caso del DirectCAD son bastante, que se pueden editar, ¿no? En el caso del conductor, aquí habíamos mencionado de lo que es justamente la configuración de los conductores. Entonces, la reactancia o la inductancia depende de la disposición geométrica de los conductores. Cuando hablamos de redes secundarias, es típicamente ensamblados soportantes sobre el tipo CPI o fase independiente. Entonces, esta configuración realmente en el DirectCAD, por ejemplo, si nosotros trabajamos con DirectCAD, esa disposición geométrica se define en la base de datos de conductores, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí está conductores preensamblados o fases independientes. Pues en cada conductor que yo cargue, por ejemplo, aquí está el que estamos utilizando, defino esa configuración. Si lleva 3 fases, pueden ser 2 fases. Y en caso fuesen de 2 fases, por ejemplo, aquí, ¿no? Fase neutro. 2 fases y su neutro. Esa configuración yo la defino aquí en la base de datos de conductores. Entonces, la disposición geométrica realmente se define en la base de datos de conductores para el caso de redes secundarias. Y las distancias, esa separación geométrica entre fase y fase, que realmente sería, para el caso de los autoportantes, es como calcular el diámetro de cada fase, ¿no? Se define en esta sección. Esto es con respecto a las redes secundarias. En caso de las redes de media tensión, la disposición geométrica ya no es tanto por la fase. ¿Por qué? Porque nosotros en las bases de datos nosotros cargamos la información de un conductor, de un solo tipo de conductor. Se entiende que las demás son iguales. Entonces, ¿quién es el que define la disposición geométrica de los cables? Va a ser la estructura. Aquí, como conductor en media tensión, lo definimos para cada fase. Y esto pues tiene sus parámetros tanto mecánicos, dependiendo del tipo de cálculo que vayan a hacer, o características eléctricas, ¿no? Pero es para cada cable, ¿no? Y cada cable pues va a estar asignado a una sola fase. Pero su disposición geométrica la van a definir en las estructuras. Entonces, dependiendo del tipo de estructuras que vayan a utilizar, por ejemplo, esta estructura
aquí es donde definen cuántas fases va a tener, ¿no? Por ejemplo, esta tiene 3 fases, trifásico simple eterno. Si fuese de tipo monofásico o una sola fase. Eso es lo típico para el caso de redes de distribución, ¿no? En algunos casos también pueden trabajar hasta con doble circuito. Ese es, por ejemplo, hay que tener en cuenta cuando nosotros trabajamos en el DirectCAD, ¿no? En redes secundarias, la disposición geométrica y todos sus parámetros lo definimos en los conductores. En el caso de las redes de media tensión, las características se definen para un solo cable, pero la configuración geométrica se define en el armado o la estructura. Ok, y bueno, se pueden cargar pues bases de datos perdón, como tipo de conductores de cualquier configuración. Si es del tipo preensamblado, simplemente pues lo cargo, ¿no? Creo un registro. Sobre este registro procedo a ingresar las características del cable con el cual yo voy a trabajar, ¿no? Puede ser simplemente, por ejemplo, ¿no? Puede ser de que el conductor lleva 3 fases, no lleva autoportante alumbrado público, pero sí lleva su neutro, ¿no? Y bueno, se ingresan las características de ese tipo de cable. Bueno, aquí solamente sería necesario definir toda esta sección. Y bueno, en el otro cuadro, lo que es configuración, ahí ya se carga lo que es la temperatura de diseño. El programa calcula estos parámetros. Tiene la opción de calcular. Estos son los datos que ustedes se obtienen de los catálogos de conductores. Y puedo cargar cualquier tipo de conductor, ¿no? Vamos, cálculos. Y estábamos mostrando lo que es el cálculo justamente de parámetros eléctricos, ¿no? Y aquí calcula lo que es el factor de caída de tensión. En este caso aquí solo tiene, bueno, este no es el cable que estamos utilizando, ¿no? Calcula el factor de caída de tensión para servicio doméstico y alumbrado público. Y esto es lo que utiliza el programa. Está bien, aquí lo que faltaría ver son los reportes. Aquí está justamente la tabla de caída de tensión, que lo puede hacer por fase o por tensión de línea. Tensión de fase o tensión de línea. Voy a exportarlo para verlo de manera completa. Bueno, lo que hace el software es hacer un reporte por su tráfico distribuido. En este caso es la subestación, cuántas subestaciones, y en cada subestación pues tiene un número de circuitos, ¿no? Y lo que hace es justamente calcular en cada nodo. Se muestra el conductor utilizado, la longitud de los vanos, ¿no? El factor K calculado en este caso es el mismo porque es el mismo conductor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviesen cables distintos? Vamos a ver. Acá todos son el mismo. Aquí también. Aquí, por ejemplo, ¿no? Acá tengo de 50 y de 35, ¿no? Hasta 50, acá con su factor K, y de 35 su factor K. Obviamente que el factor K de mayor sección es menor, ¿no? Esto lo hacía el programa internamente. Y lo va calculando en cada nodo, ¿no? Y por cada nodo calcula lo que es la caída de tensiones. Estos son reportes que hace el programa, ya sea utilizando tensión de fase y tensión de línea. Ahora, la manera práctica o más visual de cómo es que se calcula la caída de tensión es muy sencillo. Por ejemplo, si yo quisiese calcular aquí, ¿no? A partir de este nodo, ¿cuánto es la caída de tensión? ¿Cuánto es la caída de tensión desde aquí hasta aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tienes como dato? Tú tienes la tensión aquí, tensión en bornes del trafo, ¿no? Aquí, la tensión de mi lado secundario. Ese es un dato que ya tienes, con el cual partes. Un T, que puede ser un T sub 0, ¿no? Necesitas calcular la corriente aquí. ¿Cuánto es esta corriente?
Sabemos que el delta de caída de tensión es, a ver, delta de caída de tensión es K y L, ¿verdad? Así sea trifásico, monofásico, ¿no? O retorno por tierra. La longitud la tiene, ¿no? Esa es la longitud del vano. Esto lo tienes. El factor K es un factor K que se calcula dependiendo del tipo de conductor, ¿no? ¿Qué tipo de cable hay en este tramo? Este es un factor que ya está calculado internamente. Lo que nos falta es calcular la corriente. La corriente es básicamente lo que hace es, ¿qué es lo que cómo lo imaginaríamos? Que básicamente todas las cargas o todas las potencias, todas las demandas, ya sea en servicio doméstico, alumbrado público, perdón, servicio doméstico o cargas especiales, las acumulas en este punto, ¿no? Tendrías una potencia P sub 0, ¿no? Y bueno, con la ecuación de la potencia, esto es raíz de 3, ¿no? B, I, cos phi, ¿no? Calculas justamente la corriente, ¿no? Y tendrías esta caída de tensión. O sea, tendrías aquí la potencia, con esta potencia calculas la corriente. Tienes corriente, tensión, ¿no? Y longitud. Ya tendrías este valor y tendrías cuánto es la caída de tensión en este nodo. Y haces lo mismo aquí. Acumulas toda la potencia en este nodo, calculas la corriente en este lado y dependiendo de si es el mismo conductor, calculas su caída de tensión. Y ya tendrías la nueva tensión aquí. Entonces la tensión se va reduciendo. Y esto es básicamente de manera gráfica, qué es lo que hace el programa. Ahora, ¿cuál es la diferencia que si tú implementas con un Excel y lo que hace el programa? Lo que pasa es que cuando tú haces en Excel, tú asumes que todas las cargas están distribuidas equitativamente en las tres fases, ¿ya? Pero lo cual no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque cuando tú asignas cargas, claro, va a depender del tipo de sistema. Si son cargas, por ejemplo, del tipo trifásico, vamos a mostrar las fases, RCT, ¿no? Lo más ideal que es que esto sea lo más balanceado posible. Y el programa te va mostrando la caída de tensión de la fase más sobrecargada o de la más saturada. ¿Por qué? Porque el programa aquí tiene dos modelos de opción de cálculos eléctricos para sistemas desbalanceados o sistemas balanceados. Si ustedes utilizan el sistema balanceado, es como hacer lo que hace la hoja de Excel. Pero lo real es trabajarlo como sistema desbalanceado, porque va a depender de en qué fase está asignada la carga. Aquí está en 296, ¿no? ¿Qué pasa si estas cargas yo las voy asignando a una sola fase? Por ejemplo, esta es fase R, fase R. Esta es fase S, la asigno a la fase R. Esta fase T la asigno a la fase R, ¿no? Y va variando. Entonces, ¿quién es la fase sobrecargada? La fase R. Y entonces el programa lo que está calculando es la caída de tensión en cada fase y te muestra el valor, el más crítico, ¿no? Esa es la diferencia, por ejemplo. Pues, claro, la idea también es que cuando nosotros hacemos el modelamiento, que nuestras redes estén lo más balanceado posible. Y bueno, incluso aquí ustedes pueden ver, no quiero ver el porcentaje, quiero ver las tensiones y corrientes en cada nodo. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Tensión en la fase S, fase RS y T, ¿no? RST. Igual, ¿no? Corriente en la fase R, corriente en la fase S y en la fase T. Aquí todo me está mostrando en la fase R, ¿por qué? Porque todas las pasé a la fase R. No tengo ninguna en la fase S. Y es la caída de tensión. Se produce mayor caída de tensión en esta fase R. Bueno, lo voy reasignando, por ejemplo, acá S. Se va balanceando, ¿no? RS, T, ¿no? Bueno, más equitativo. El programa, bueno, tiene opciones de hacer balanceo de cargas de manera general, ¿no? Acá solamente lo estoy haciendo de manera por cada fase.
el máximo de número de acometidas en un solo nodo. Bueno, hay un límite va a depender también de las extensiones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en caso de redes aéreas, trabajamos eh, con longitudes no mayores, por ejemplo, 25 metros, ¿no? Cometidas largas. Entonces, si estamos trabajando en un solo frente, yo solamente puedo alimentar las acometidas dependiendo de la longitud, ¿no? Claro, ya no sería ético que yo desde aquí pues alimente hasta acá, ¿no? Ya no, ya tengo la siguiente estructura, entonces cada estructura tiene un rango de alimentación o que va alimentando las cargas. Pueden ser en un solo frente o en dos frentes. E incluso las estructuras, algunos trabajan con unos elementos que van en las estructuras que le llaman unas cajas borneras, ¿no? Estas cajas borneras pueden ser desde los 5 hasta 10 tomas, ¿no? O algunos los conectan directamente, ¿no? Algunos casos no necesariamente hacen las conexiones en las estructuras. Yo puedo hacer una conexión a medio vano, ¿no? Hago un empalme, un conector creo que le llaman, y lo alimento así, ¿no? Directo, ¿no? Bueno, algunas normativas eh, ¿no? Permiten este tipo de conexiones, otras no, ¿no? Tienes que hacerlo directamente a la estructura. Con respecto a los sistemas de protección TTT, TNT, IT, configuraciones para el sol, no, esto acá no aplica en el programa, ¿no? Para el caso de protecciones. Por ejemplo, si uno quiere hacer un cálculo de planta industrial, aquí lo que se puede trabajar es como cargas, centros de cargas y hacer el tendido para como una carga especial, ¿no? Una carga especial directamente. Entonces sí podría ser en tal caso, ¿no? Aquí no se manejan tantas cargas, directamente va a un tablero. A ver, aquí creo que había una consulta con respecto a los soportes, me pareció. El caso de los soportes es básicamente lo que nosotros hacemos en lo que es el cálculo mecánico estructural, ¿no? Verificar si los postes soportan las cargas a las cuales va a estar sometida, ¿no? Ya sea por cargas mecánicas debido a los tiros, tensión de los cables o por las condiciones ambientales. Se hace un cálculo mecánico por cargas transversales, principalmente por efecto del viento sobre los elementos, un cálculo por cargas longitudinales, por efecto de los tiros de los conductores, desequilibrio de tiros, y lo que es cargas verticales, ¿no? Básicamente los pesos o las componentes verticales, ya sea del tiro o por los cables de retenida, ¿no? De hecho, los cables de retenida aportan una carga vertical, ¿no? Se hace un cálculo mecánico estructural, ¿no? Eh, por el, por las longitudes de vanos que nosotros manejamos para el caso de las redes secundarias, que son, por ejemplo, en zonas urbanas, están de 30 a 40 metros, ¿no? Un rango típico, por ejemplo, ¿no? 35 metros. Pueden ser un poco más, un poco menos, dependiendo del cálculo. Para esas longitudes de vano, normalmente los postes utilizados no tienen mucho problema, ¿ya? A menos que amerite hacer el cálculo si estamos utilizando un cable más pesado o estamos montando más de un cable. Hoy podría ser, ¿no? Pero normalmente, incluso en algunos proyectos no te exigen pues esta verificación mecánica para el caso de las redes secundarias. En el caso de redes primarias, sí, ¿no? Hay que hacer el cálculo mecánico estructural, ¿no? Y aparte de lo que es la verificación de las distancias de seguridad con respecto al conductor hacia el suelo, ¿no? Como estamos en zona urbana, pues las distancias son mayores. A ver, acá hay un comentario de ese tipo de sistemas lo utilizamos en Loreto, ¿no? Conexión de acometidas con conector tipo Morseto, ¿no? Claro, sí, en la parte oriental, en Perú, lo que es la zona selva, sí, he visto ese tipo de conexiones, ¿no? Pero bueno, eso es como le comento, ¿no? Va a depender de si la normativa les permite utilizar o no, ¿no? Si el software permite modelar otro tipo de cables que no sean los de adhesión en aluminio, no, el programa permite modelar con cualquier tipo de cable. Por ejemplo, aquí yo tengo bases de datos de tipo de adhesión de aluminio. Puede ser aluminio puro, pueden ser de cobre, ACCR, ACAR, ¿no?
Incluso aquí en las bases de datos por defecto, cuando ustedes si tuviesen la oportunidad de utilizar el programa, y ya el programa viene con unas bases de datos predefinidas. Aquí, por ejemplo, archivos, abrir otra tabla. Vean que tengo, por ejemplo, puede ser por empresa eléctrica, ¿no? Aquí tanto de Perú como de otros países, o puede ser por el tipo de material, ¿no? Aleación de aluminio, aleación aluminio puro, ácar, ACCR, ¿no? ACCR, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y bueno, normativas, por ejemplo, en el Perú tenemos el DEGER, que es la que hemos mostrado. Ahí Perú también trabaja, aquí tenemos de ENOSA, parte norte del Perú, ELCE, Electrosureste, zonas de concesión de el Cusco, ¿no? Puerto Maldonado y Apurímac, si más no me equivoco, ¿no? Enel, por ejemplo, bueno, aquí lo han puesto lo mismo. Y, por ejemplo, normativas para el caso de Brasil, México, CFE, CEMARES de Codensa, Colombia, Electricaribe, Colombia, ENERE, Honduras, ¿no? Etolima, lo que es Celsius, Colombia, MER de Ecuador, Naturgy para el caso de Centroamérica, ¿no? Entonces uno puede crear las configuraciones de acuerdo a su requerimiento, ¿no? Y dependiendo del tipo de conductor, ¿no? Que utilicen. Por ejemplo, por defecto el DGR del caso de Perú que estábamos mostrando, trabajan con este tipo de conductores para el caso de redes en media tensión. O al menos son las secciones normadas, ¿no? Pero uno puede utilizar más, ¿no? Luz del Sur, pues, por ejemplo, trabaja hasta a partir de 70, 120 y 185, ¿no? Conductores de mayor sección. Pues son datos que se pueden cargar al programa, no hay restricción en sí. Y bueno, también trabaja lo que son las redes secundarias. Todo lo que había modelado aquí es redes aéreas, redes secundarias, aquí tiene un módulo para el caso de redes secundarias, ¿no? Incluso me parece que aquí tengo un archivo, cursos. Ahí, por ejemplo, este de acá, ¿no? Modelamiento, redes aéreas y las redes subterráneas se muestran de esta forma, ¿no? Toda esta sección que está, vamos a cambiarle, ¿no? Y bueno, aquí lo que es en redes subterráneas, aparte de controlar lo que es caída de tensión, también verificamos lo que es la capacidad térmica del conductor, ¿no? Para el caso de las redes subterráneas, ya sea por condiciones de variación de temperatura del suelo, resistencia térmica del suelo, profundidad de instalación, entre otros factores, ¿no? En este caso, pues maneja unas tablas, ¿no? Entonces debe cumplir tanto por caída de tensión por capacidad térmica del conductor. Eso es para el caso de las redes subterráneas. Pero bueno, eso es un tema que podríamos hacerlo en otro webcam. Y bueno, eso es todo lo que quería mostrar. Ok, bueno, creo que sería todo. Gracias.